Buenos días a todos en esta hermosa mañana, domingo de Pentecostés, ¿verdad? Así que seguramente vamos a estar oyendo hablar sobre ese tema en este día, pero la clase de hoy no va a hablar sobre eso, sino que es la continuación de la clase del domingo pasado, donde estamos hablando de la oportunidad que Dios le dio a Salomón de pedir algo, ¿verdad? Y Salomón le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a concluir con este tema. Estamos en el texto en Primera de Reyes, capítulo 3, y también vamos a tocar algo del capítulo 4. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué queremos aprender con esta palabra? Entender la importancia de acudir a Dios en búsqueda de sabiduría para las decisiones de la vida diaria, ¿verdad? Entender cuál es la importancia de pedirle a Dios sabiduría y de tener sabiduría en cada una de las cosas que nosotros hacemos día tras día. Así que nos quedamos hablando en la clase anterior de que a Dios le agradó, le gustó que Salomón le pidiese sabiduría, ¿verdad? Y que no le hubiese pedido otra cosa, que no le hubiese pedido algo material, etcétera, etcétera. Todo eso lo hablamos el domingo pasado. Entonces Dios le dijo: voy a darte sabiduría e inteligencia. ¿Ah? Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Fíjense ustedes qué privilegio tuvo Salomón. Pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no me hayas pedido eso, ¿verdad? Era un regalo que Dios le iba a dar como resultado de que Salomón le había pedido a él sabiduría y a Dios le había agradado esto. Pero al final, en el verso 13 del capítulo 3 de Primera de Reyes, dice: pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y el verso 14, y muy importante, dice: y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. ¿Ah? Así que Dios le promete a Salomón vivir muchos años, una vida muy larga. Pero me llama mucho la atención, y no sé si a ustedes también, que esta recompensa que Dios le va a otorgar a Salomón de vivir muchos años tiene una condición. Tiene una condición, que es la obediencia. Le dice: si me obedeces como lo hizo tu padre David, ¿verdad? Si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Así que Salomón iba a tener sabiduría porque fue lo que le pidió a Dios. Iba a tener riqueza y fama como bendición o añadidura de haberle pedido a Dios riqueza. Y encima de esto ahora Dios lo iba a recompensar con una vida muy larga, pero con una condición: obedecer a Dios como lo había hecho su padre David. ¿Por qué Dios le pondría a Salomón esta condición para otorgarle una vida larga? Fíjense, le iba a dar riqueza y fama, pero no le puso condición. Pero ahora dice: te voy a dar una vida larga si tú me obedeces. ¿Qué creen? ¿Alguien que tenga alguna idea? Iba a ser un regalo tener una vida larga, pero ese regalo venía condicionado con la obediencia. Sí. Que si no obedecía, no le iba a dar esa vida larga. Ajá. Pero y al final desobedeció. Ay, Dios mío. Eso no tiene que ver mucho con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que los días
sean alargados en la tierra. En la tierra, así mismo. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que es la sabiduría, porque aquí el versículo 9 dice que fue sabiduría para juzgar. Ajá, a su pueblo. exactamente. Entonces, uno pone Y otra cosa, A pensar. pensar y a hacer combinaciones. Dígame, hermano. y otra cosa, a veces nosotros recibimos bendiciones de riquezas y muchas cosas, pero no le pedimos a Dios que la empleemos como debemos emplearla. La usamos muchas veces para satisfacer Nuestro ego, nuestro gusto. y nos vamos envolviendo en una forma que creemos los más bendecidos y no miramos a los demás que están padeciendo. Y eso es muy importante, que cuando Dios te da algo, tú sepas con qué propósito lo has recibido. Amén. Saber Amén. hacer de Él lo que Dios quiere que tú hagas. Y para saber eso necesitamos sabiduría. Por eso es que muchas personas creen que tener dinero, ¿verdad? Oh, ya tengo $1 millón en el banco, ya estoy hecho, ¿verdad? Tengo mi vida asegurada. Tú necesitas sabiduría para administrar lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque si no tienes sabiduría, lo vas a perder. Créeme que lo vas a perder. Así sean $20, sean $100 o sean $1000. ¿Cuántas personas ustedes no conocen y han visto alrededor suyo que son personas prósperas, que tienen negocios, que tienen talentos, que ganan dinero, y usted las ve que se le va de las manos como sal y agua, porque no tienen sabiduría? Y después No se saben suicida. administrarlo. No saben administrarlo, les falta la sabiduría, que es la que te da ese conocimiento de qué tengo que hacer con esto que Dios ha puesto en mis manos, ¿verdad? Porque Dios nos bendice, y nos bendice para nosotros prosperar, y nos bendice para bendecir a otros también, y para hacer otras cosas también, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han abierto iglesias, ministerios, ayuda, diferentes cosas, con la bendición que Dios ha puesto en sus manos? Pero para eso se necesita sabiduría. No tener $1 millón en el banco, sabiduría para saber cómo Dios te va a ayudar a administrar eso que ha puesto en tus manos. Bueno, Ahí viene la palabra los talentos. los talentos, es muy importante. Recuérdense ustedes, les estaba preguntando que por qué Dios condiciona a David y le dice: yo te voy a dar una larga vida si tú me obedeces, ¿verdad? A diferencia de lo que ya le había otorgado: sabiduría, riquezas y fama. Recuérdense ustedes que a lo largo de la historia bíblica, muchos hombres de Dios fueron cortados, fueron eliminados por el mismo Dios, porque le fueron infieles a Él, porque hicieron cosas desagradables delante de Dios, porque llevaron al pueblo a la desobediencia, a la idolatría, a descarrilar el pueblo de Dios completamente. O sea, se fueron del propósito de Dios, de lo que Dios había planeado para ellos. Así que esto es un tipo de condición que Dios le pone a Salomón, y de advertencia, y le dice: si tú me obedeces, vas a tener una larga vida. Pero si no, ¿qué es lo que le iba a pasar? Dios iba a cortar su vida, Dios lo iba a eliminar. No iba a poder seguir con el propósito que Dios había puesto en sus manos. No era la primera vez, ni iba a ser la última vez que el pueblo de Dios se descarriara, se desviara del propósito de Dios por tener líderes que no supieran guiarle, y que le permitieran ciertas prácticas y ciertas cosas. A ver, Milena. Nosotros somos muy terrenales, y a veces cuando hablamos de larga vida nos creemos que la vida es... Ah, sí, vamos a 1000 años aquí en la tierra. Exacto. Yo realmente sin sabiduría y sin Dios, primeramente sin Dios y después sin sabiduría para administrar lo que Dios me da, no quiero vivir 1000 años aquí en la tierra. Ay, mi madre, ¿te imaginas? Que vivir 1000 años como necia es bastante feo, ¿verdad? Ya es bastante, ya es bastante. Bueno, vivir aquí en la tierra ya es bastante, ahora imagínate 1000 años sin Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este momento. Sí. Si me obedeces, vas a tener una vida larga junto a mí. Porque la vida no es esta que tienes ahora, la vida es la que vas a tener después.
esa que te va a durar para tu tiempo, para la eternidad. Entonces, es alguna condición. Yo siempre digo que el reino de Dios, y el Señor en las parábolas lo muestra, el Señor Jesús en las parábolas lo muestra, es un reino de intercambio. De hecho, Él se dio para que nosotros pudiéramos ser parte de ese reino. Entonces, hay un intercambio. Y lo que le agrada a Dios es que lo busquemos. Él dice, buscad de mí, de mi reino, de mi justicia primero, y después y lo demás será por añadidura. Entonces, esto es lo que le está pasando aquí a Salomón, yo, a mi forma de entenderlo. Él buscó de él para administrar sus negocios. Él buscó de él para administrar sus negocios y le dijo, oye, mira, tú me pusiste aquí, tú respáldame, porque dame la sabiduría para hacer esto. Y Dios, como vio esa fidelidad, porque es la lealtad, y lo decía Rebeca, es la lealtad, como Dios vio esa lealtad de Salomón, que no tenía por qué, porque todos los cuantos hijos de David que no contaron con Dios para nada. Entonces Él le da aquello, le da la añadidura. Vas a tener esto, vas a tener lo otro, pero además te voy a poner un plus. Aquí no se estaba hablando de vida eterna todavía, como cuando estaba ya Jesús en la tierra. Te voy a poner un plus. Si me llegaras a obedecer en todo, vas a gozar de la vida eterna. Vas a gozar de la larga vida. De la larga vida. Y es tremendo. Amén. Así es. Fíjense ustedes, aquí yo puse sabiduría versus conocimiento. ¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito de esto, porque hemos estado hablando desde el domingo pasado de sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la inteligencia? ¿Es lo mismo? ¿Se parece? ¿No tiene nada que ver? A ver, quiero escuchar criterios de ustedes. Sabiduría versus conocimiento. Vamos a enfocarnos en eso. Sabiduría y conocimiento. Bueno, ¿Es lo mismo? Yo creo que vienen juntos, porque si no tienes el conocimiento de todo, sobre todo de la palabra, no vas a saber, no tienes sabiduría para poder impartirla. Yo pienso que sí vienen juntos. ¿Puedes tener, con sabiduría? pregunto, ¿puedes tener conocimiento y no tener sabiduría? Perfectamente. Yes. Perfectamente. Claro que sí. Puede ser. Perfectamente. Puedes conocerla, pero no saberla cómo emplearla. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué es el conocimiento? Es todo lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? A lo largo de la vida, es conceptos, todo lo que uno aprende que lo recibe de alguien que te enseña, lo recibes también a veces de maestros, a veces de familia, a veces de los padres, de tu hogar. Son enseñanzas que se transmiten, ¿verdad? De generación en generación, son cosas que aprendes en la escuela. Y te vas llenando de una serie, de un cúmulo grande de conocimiento a lo largo de la vida. También las experiencias diarias que vivimos traen a nosotros conocimiento, ¿verdad? Por eso nosotras las madres, cuando quizás ya tenemos una hija que está pasando por algo que nosotros pasamos, pues ya podemos aconsejarle, ¿verdad? Porque la vida y lo que pasamos nos enseñó y nos capacitó y nos dio conocimiento de ese tema, de esa materia, ¿verdad? Para saber, decirle a otra persona, mira, debes hacer así, si haces esto va a ser así, si no lo haces va a ser así. Y ese es el conocimiento, pero la sabiduría va más allá. Porque la sabiduría... Salomón pidió sabiduría también para guiar al pueblo. ¿Y quién da la sabiduría? Señor. ¿La de un maestro en la escuela? Eso lo da. ¿La da mamá o papá? ¿Quién da la sabiduría? La sabiduría la da Dios. Proviene de Dios. Porque Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Verdad? Entonces la sabiduría proviene de Dios, viene de Dios, la da Dios. No la vamos a aprender en la escuela. En la escuela vamos a aprender mucho conocimiento, muchas materias, muchas cosas que son buenas para la vida y que nos hacen falta. Que unidas con la sabiduría de Dios es una explosión de bendición, ¿verdad? Es mejor, exactamente. Pero puede haber también una persona que no tenga tanto conocimiento, que no tenga una maestría en nada, que Dios lo capacite y lo llene de sabiduría, ¿verdad? A ver, Milena, ¿me querías? Sí, yo veo que en el hebreo la palabra conocerse es intimar, Sí. es ir más profundo.
Entonces tú puedes tener conocimiento en un algo porque has intimado con eso, o sea, a lo largo de la experiencia de la vida, porque lo que adquirimos es experiencia en la vida, la experiencia es la que compartimos. Tú puedes tener conocimiento, intimar con algo. Por ejemplo, hay alguien que puede haber intimado con la falta de un padre afectivo y yo no. Ese es su conocimiento, entonces yo estoy ajena a ese conocimiento porque yo no he intimado con eso, ¿ves? Entonces, en la palabra, en conocer, yo puedo conocer la palabra, yo puedo intimar con la palabra, pero ¿cómo la pongo por obra? ¿Cómo la pongo por práctica? ¿Cómo la llevo a la realidad, a la acción? Tengo el conocimiento, pero ¿cómo lo llevo a accionar? Yo puedo tener conocimiento, pero puedo, por ejemplo, tener el conocimiento acerca de una palabra y pararme en justo decir, yo tengo conocimiento de esto y la palabra dice, no, tú tienes que tener la sabiduría para ver el momento exacto y esa sabiduría depende de Dios, porque De Dios. conoce el futuro, el presente y el pasado, ¿me entiendes? Exacto, y ahí viene todas esas cosas. Ahí vamos, tiene que ver la sabiduría, está relacionada la sabiduría con el discernimiento. Sí. ¿Te da la sabiduría discernimiento? Sí. ¿Por qué? Porque la sabiduría es saber qué hacer en el momento que lo debes hacer, cómo lo debes hacer, y eso es tener también una capacidad de discernir. Porque un ejemplo, nosotros a veces sabemos algo. Vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que está pasando, no sé, por una enfermedad. Y usted sabe que si no se toma el antibiótico va a empeorar la enfermedad, ¿verdad? Pero si usted tiene sabiduría, usted va a saber, cuando la persona hable con usted, si usted le puede decir, mira, tómate el antibiótico porque te va a hacer bien, porque si no puedes morir. Y tienes que también tener la sabiduría para saber si tienes que callarte la boca y no decir nada porque no es el momento, porque no te lo van a aceptar por X o por Y. Entonces la sabiduría que Dios nos da nos capacita para tener ese conocimiento y ese discernimiento de cómo lo digo, cuándo lo digo, como decía Milena. Yo me puedo saber millones de versos bíblicos o millones de situaciones o conocer muchas cosas de la Biblia, pero ¿en qué momento yo puedo hablar, verdad, de parte de Dios? Y es el momento indicado, preciso, para yo decir, mira, es así. Por eso nosotros tenemos que hoy en día ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe cuándo podemos hablar, cuándo podemos abrir la boca, porque a veces no es el momento. No es el momento. Yo he visto muchas personas, yo me considero bastante discreta en ese sentido. Solamente me lanzo a hablar cuando siento verdaderamente que Dios me dice, hazlo. Y lo hago a pesar de lo que sea. Cuando Dios me dice, es ahora, es ahora. Pero en situaciones cotidianas de la vida me considero una persona bastante discreta. No ando por el mundo dando consejos que no me piden. Y es así. Y eso me ha salido bien, pero he visto también muchas personas delante de mí que se han atrevido a hablar cosas que le han salido de la boca en ese momento y no ha sido el momento y después se están cayendo muertos. Ay, Dios mío, ¿quién me mandaría? Es que yo que soy así, que la lengua mía, que esto, que lo otro. Entonces para eso tenemos que tener también sabiduría. Para todo en la vida necesitamos la sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Podemos todos tener sabiduría? Sí. Siempre y cuando se la pedimos a Dios. Siempre y cuando se la pidamos a Dios. Si tenemos falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Que la demande de Él. Vamos a pedírsela a Dios. Porque la necesitamos. No es solamente para el presidente, para que sepa tomar buenas decisiones, ¿verdad? No es solamente para el líder, no, todos. Porque ¿qué dice aquí? Para las decisiones de la vida cotidiana, diaria. Para todo en la vida necesitamos sabiduría. Bebé, Dígame. también ahí se puede incluir a las personas que aunque no sepan ni leer ni escribir,
tiene sabiduría para hacer muchas cosas. Porque hay veces que uno ve a una gente que dice, pero mira, ¿cómo sabe trabajar por lo menos en la electricidad y todo eso? Y ni ha estudiado, pero mira, sabe cómo poner esto y esto. Y mucha gente que han estudiado no sabe ni poner una lámpara. Así mismo. Entonces ahí también viene lo que es la vida cotidiana, la sabiduría. Tú tienes que pedirle sabiduría hasta para criar a un hijo. Para eso más que... Eso es lo primero. No viene con un libro. No viene con un libro. Ese es el principal que tiene. Exactamente. Yo quiero que me busquen 3 hermanos diferentes. En Proverbios, el primero Proverbios 1.7, alguien que lo busque para que me lo lea, Santiago 1.5 y Romanos 8.26. Y vamos a leer estos textos a ver qué nos hablan acerca de la sabiduría. Proverbios 1.7, Santiago 1.5 y Romanos 8.26. Proverbio 1.7 ya lo tengo. Vamos, Milena. El temor del Señor es el principio del conocimiento, esta dice, y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Los necios. Y nosotros no queremos ser necios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice la palabra. Santiago 1.5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios. pídala a Dios, el cual da abundantemente, como le dio a Salomón, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice Santiago 1.5. Y Romanos 8.26, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Amén. El Espíritu Santo que ha sido enviado, ¿verdad?, para ayudarnos a sobrellevar nuestras debilidades, para guiarnos, para ayudarnos, incluso hasta cuando vamos a orar, para pedir lo que nos conviene, cómo nos conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar al texto, antes que se nos termine el tiempo, vamos a pasar al texto en Primera de Reyes capítulo 3, les voy a decir, verso 16, dice: poco tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey. Una de ellas le dijo: Majestad, nosotras 2 vivimos en la misma casa. Yo tuve un hijo y 3 días después también esta mujer tuvo el suyo. Solo nosotras 2 estábamos en la casa. Una noche el bebé de esta mujer murió porque ella lo aplastó mientras dormía. A medianoche se despertó y al ver que su hijo estaba muerto lo cambió por el mío. A la mañana, cuando desperté y quise darle leche a mi hijo, me di cuenta de que el bebé estaba muerto. Pero cuando ya hubo más luz en la habitación, descubrí que no era mi hijo. La otra mujer dijo: no, el niño que vive es mi hijo, el que está muerto es el tuyo. La mujer que había hablado primero le contestó: no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Y así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces Salomón dijo: una de ustedes dice: mi hijo está vivo y el tuyo muerto. Y la otra contesta: no, el niño muerto es el tuyo y el mío es el que está vivo. Salomón se dirigió a sus ayudantes y le pidió que trajeran una espada. Cuando se la llevaron, Salomón ordenó: corten al niño vivo en 2 mitades y denle una mitad a cada mujer. Entonces la verdadera madre, llena de angustia, gritó: por favor, su majestad, no maten al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Pero la otra mujer dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan en 2. Entonces el rey ordenó: no maten al niño, entréguenlo a la que no quiere que lo maten. Ella es su verdadera madre. Ahí está la respuesta del necio. Todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solucionado este problema. Así Salomón se ganó el respeto del pueblo,
porque ellos se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para ser un buen rey. Imagínense ustedes, qué gran dilema. Nosotros lo entendemos y lo vemos fácil ahora porque, número uno, las mujeres que estamos aquí somos madres, sabemos qué se siente, ¿verdad? Y sabemos que nosotros en una circunstancia así hubiéramos hecho lo mismo que aquella mujer. No, dáselo a la otra, ¿verdad? Antes de partirlo en dos y que muriera. Ya eso lo sabemos porque lo hemos vivido, porque tenemos esa experiencia. Y lo vemos también fácil ahora porque ya tenemos aquí el resultado de cómo Salomón resolvió la situación con sabiduría. Pero óigame, ¿qué clase de dilema estaba Salomón, que ni era madre, ¿verdad? Ni era un anciano lleno de experiencias y de canas, y tenía que enfrentarse a una decisión tan importante como esta? Tenía que decidir, ¿se lo doy a una o se lo doy a la otra? ¿Qué hago? Si se lo doy a esta, ¿qué va a pasar? Si se lo doy a la otra, ¿qué va a pasar? ¿De quién es el niño? Recuérdense que en aquellos tiempos pues no había huellas digitales, no había análisis de laboratorio, no había pruebas de ADN, y entonces ¿cómo se iba? No había prueba de identidad. ¿Cómo se resolvía esta situación? Solamente Dios dándole sabiduría a Salomón podía resolver este dilema. Esto era un dilema, esto era grande, eso estaba complicado. Es que el amor de madre es grande. ¿Qué sucede? Dime, Milena. Y ahí vemos la obediencia. Porque Dios le da la sabiduría, pero ponerla por obra es la obediencia. Dios te puede decir, lo que te conviene es que leas el libro. Si tú no lo pones por obra, estás desobedeciendo a Dios. Y no vas a obtener lo que ¿me entiendes? Lo que Él te ha prometido. Entonces, Él sabe porque Él escuchó. Él siguió, él dijo, le llegó, la sabiduría vino a él y le dijo, ok, búsqueme la espada. Pero si la sabiduría te llega y dice, no, yo no voy a hacer eso, estás loco, partir un muchacho dice, estas dos locas, ninguna es la hija, voy a partir aquí delante de todo el mundo, porque puedo haber pensado eso. Si ninguna de estas dos mujeres, ninguna es la madre y viene con este cuento porque se robaron el hijo, voy a cortar a chiquito en dos porque ninguno las va a querer. Ni le importa. Entonces, en esa confianza y en esa obediencia. Bueno, tú me estás diciendo que haga esto, yo lo voy a poner por obra. Arriba, que tú eres el que responde, no yo. Aunque parezca absurdo, porque ustedes saben lo que es que ven y que esas mujeres no hubieran sido la madre de esos dos niños. Sí. Ese niño, mejor dicho, y lo partido a la mitad. Todo hubiera podido pasar ahí. ¿Entiendes? En un escenario como eso, cualquier cosa. Cualquier cosa hubiera podido pasar en un escenario así. Y entonces Salomón, como dice Milena, en obediencia, ¿verdad? Lleno de sabiduría que ya Dios se la había dado, ya estaba en él. Dice, tráiganme la espada, que voy a picar a este niño en dos, la mitad para una y la mitad para otra. Se acabó el problema. Y entonces ahí sale la verdadera madre, ¿verdad? Porque la verdadera madre no iba a permitir que mataran a su hijo. Esa es la verdad, la sabiduría, cuando la aplicamos, saca la verdad. Saca la verdad de lo que yo tengo en mi corazón. En primer lugar, así es. Me muestra a la luz de la verdad si yo, con la sabiduría que me dio, si yo estoy en donde tengo que estar, ¿verdad? Pero saca de la verdad, que es el discernimiento, te ayuda a decir, bueno, este viene y me está diciendo que qué bonito hago esto, que qué bonito leo esto, que qué bonito hablo, y que me está adulando y parece un amigo, parece una amiga, pero dame discernimiento, dame sabiduría, Señor, dime qué es lo que está operando ahí. Exactamente. ¿Me comprendes? Ajá. Totalmente, por eso lo decíamos. El saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, es sabiduría y está lleno de discernimiento, porque Dios te dice, es ahora, es el momento, hazlo así, no lo hagas, no es el momento, porque no es solamente hacer en el momento que hay que hacer, decir en el momento que hay que decir, es también, mire, dar un paso atrás y no moverse, porque Dios no te ha dicho camina, Dios dijo, espera por mí y espera el tiempo y tú quieres seguir para adelante. No, tienes que tener sabiduría para cuando Dios dice detente, espera, no es el momento, hacerlo también. Eso es sabiduría también. Dios te da la capacidad de discernir cuándo
es el momento y cómo es el momento. Y aquí está Salomón, dice, tráiganme la espada, que voy a picar a este niño en dos, la mitad para una y la mitad para la otra. Y ahí sale la verdadera madre, que no iba a permitir eso. Exacto. Y dice, désenlo a ella. Prefiero Yo me imagino que inmediatamente ahí Salomón entendió. Y dijo, por eso dijo, désenlo a ella es la verdadera madre. Fíjense, recuérdense que Salomón era joven, Salomón era hombre, solamente pudo haber hecho eso lleno de la sabiduría de Dios. Y ahí la otra, aunque era madre también, digo, bueno, ya yo perdí el mío. Perdió el de ella Que este se pierda, no importa, porque no era su madre. porque no le dolía, ¿verdad? No le dolía. Tenga misericordia en ella. Para nada. Lo que estaba llena de rencor y de envidia y de dolor. Y si ya yo perdí el mío, pues tú pierdes el tuyo, ¿verdad? Eso fue lo que sintió esa mujer. porque le cayó arriba. Yo diría que estaba llena de maldad. Completamente. No había ni una pizca de sabiduría Nada. en ella. La sabiduría que tenemos hoy en día, que tenemos que tener de Dios. Por ejemplo, nosotros vamos a la clínica, hay varias personas, todo el mundo calladito. Viene alguien y se me acerca y me empieza a hablar de Dios. Y ahí le pido sabiduría al Señor porque me habló de Dios, pero no porque yo me pongo a hablarle a Y personas aprovechó la que no quieren oportunidad. oírlo. Ajá. ¿Entiendes? Y esa es la sabiduría que hay que Eso tener. también es importante. Sí. Porque Dios dice, vayan por las casas cuando envió de dos en dos a los Hey. discípulos. Y la casa que te recibiere, chalón, chalón. La casa que no te recibiere, sacude los pies y sale echando de ahí, porque lo que vendrá sea peor que Roma. Miren, y cuando se refiere a casa, se refiere a mí. Yo soy una casa. Cada uno de nosotros es una casa donde habita el Espíritu Santo o habita la maldad. Somos todos casas, es habitación. Y entonces pasa eso. A veces, sí, a veces nos llama Dios a predicar y predicamos. Pero porque va a haber siempre una semilla, somos sembradores, tenemos que sembrar la semilla. Pero hay veces que hay casas que no quieren recibirte, sacude el polvo, tírate. Exactamente. Fíjense, así como nosotros nos maravillamos de conocer personas sabias, de rodearnos de personas que están llenas de sabiduría, que usted las ve al hablar, al actuar, y usted dice, wow, cuánta sabiduría Dios le ha dado a esta persona, ¿verdad? Y nos admiramos de esas personas. Así también sucedió después que pasó todo esto y que Salomón pudo con sabiduría resolver esa difícil situación. Dice el último verso de ese capítulo 3, dice todo el pueblo, el verso 28, todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solucionado este problema. Así Salomón se ganó el respeto del pueblo, porque ellos se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para ser un buen rey. Fíjense, se ganó la admiración, el favor y el respeto del pueblo, porque habían visto que estaba lleno de sabiduría, porque se dieron cuenta, dice, de que Dios le había dado sabiduría para ser un buen rey. Fíjense la diferencia. No es que se dieron cuenta que el rey, el presidente, el líder tiene sabiduría, está lleno de sabiduría. No es que se dieron cuenta que Dios lo había llenado de sabiduría, le había dado sabiduría para ser un buen rey. No es que era algo de él porque era el más dotado, porque era el bonito, no, porque era el más capaz, era porque Dios le había dado la sabiduría. Qué bueno. Ojalá todos nosotros estemos llenos de sabiduría. Ojalá los que nos dirigen estuvieran llenos de sabiduría, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas sucedieran si los líderes, y cuando estoy hablando líderes en todos los aspectos y los ambientes y los escenarios posibles de la vida,
Desde el padre de familia, desde el cabeza del hogar, desde el esposo, hasta la maestra, hasta la directora de la escuela, hasta la jefa suya, el presidente del gobierno, del país, etcétera, etcétera. Si estuvieran llenos de sabiduría, cuántas cosas buenas pasaran, cuántas cosas buenas, cuánto discernimiento, cuántas cosas se pudieran evitar. Porque lamentablemente cuando actuamos con falta de sabiduría, echamos las cosas a perder y enredamos las cosas más de lo que quizás ya pudieron haber estado. Si Salomón no hubiera estado lleno de la sabiduría de Dios, hubiera formado ahí un para atrás y para adelante y le hubiera dado el niño a quien no era, lo hubiera picado a la mitad y lo que se hubiera armado ahí hubiera sido grande, pero estaba lleno de sabiduría. Y los que los rodeaban, el pueblo, se dio cuenta de que Salomón era un rey lleno de la sabiduría de Dios. Y me llama mucho más la atención cuál fue el método que Dios le dio a Salomón en esta decisión. No fue una respuesta fácil. Que el propio rey diga, traigan una machete que vamos a cortarlo aquí a la mitad. Cualquiera puede pensar, este rey no tiene corazón. O una burla. Este rey que está haciendo, está loco. Una burla. O sea, que fíjate cómo uno piensa ay, que Dios es amor y hay que mimarte. No, para que no te vayas, para que deje de diezmar, hay que mimarte. Ay, no. A veces hay que tener y decir, espérate, si Dios me está diciendo que haga así, así va a ser. Porque aquí Dios va a hacer la sabiduría, el Espíritu Santo que es el que obra, va a sacar qué es lo que hay aquí. Exacto. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que se está moviendo? Que tiene que ser quitado para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ves? Hay veces que necesitamos y a nadie le gusta, a mí no me gusta. Yo prefiero dar que no tanto los espíritus. Pero hay veces que hay que decir, Dios te dice, habla y toma medidas, coge el machete y pícalo a la mitad. Y siga promocionando la mentira. Y va a ser difícil, pero lo tienes que hacer. Exacto. Y va a traer una bendición y va a traer frutos buenos, exacto, ¿verdad? Y para eso necesitamos sabiduría. Rebeca, ¿de qué tú estás hablando? No me pongas en esa. Ok, en el capítulo 4, si pueden pasar ahí en sus Biblias al capítulo 4, se van a dar cuenta cómo Dios capacitó de tal manera a Salomón y lo llenó de tal manera de tanta sabiduría que fue capaz de buscar una manera de encargar a personas, de buscar funcionarios, de buscar a personas que trabajaran para él, que hicieran esta labor, la otra labor, y eso también lo da la sabiduría, ¿verdad? Sabiduría no es que tú vas a hacerlo todo. Ay, no, porque yo soy el líder de la alabanza, entonces yo tengo que tocar las maracas, tengo que tocar la guitarra, tengo que cantar, tengo que orar, No, eso no es sabiduría. Sabiduría es también saber delegar y saber que Dios te ha puesto alrededor tuyo personas, manos, pies, ojos que te van a ayudar en tu labor. Y eso fue una realidad en el reinado de Salomón. Dice, empieza el capítulo 4 y no nos va a dar tiempo, pero termínalo en su casa de leer todo el capítulo 4 para que vea cómo habla de los funcionarios de Salomón, que no eran más que personas que trabajaban en diferentes áreas para que todo fluyera, el que llevaba la comida, el sacerdote, el general del ejército, para que todo en el reino estuviera con orden, ¿verdad? Porque en el orden hay sabiduría, más que en el desorden. En el orden hay sabiduría de Dios. Así que ahí empieza haciendo una lista de todos los que iban a estar encargados de esto, de aquello, de trabajar en el reino. De todos, léanlo en su casa porque ya nosotros no tenemos tiempo. Y dice en el verso 7, Salomón tenía 12 gobernadores en todo Israel. Fíjense, gobernadores. Él no lo podía hacer todo, él era el rey, pero no lo podía hacer todo, necesitaba delegar, y para esto también necesitaba sabiduría para escoger a las personas correctas que iban a ser su mano derecha y su mano izquierda también. Dice,
tenía 12 gobernadores en todo Israel cada mes. Uno de ellos tenía que proveer alimentos y todo lo necesario para el rey y su familia. Y dice, esta es la lista de los 12 gobernadores, ¿verdad? De los que iban a estar encargados. ¿Y por qué 12? Porque cada mes le tocaba a uno ser el encargado de proveer la comida y todo lo necesario para el rey y su familia. No era que él mismo iba a estar los 12 meses a cargo de eso. No, no, no. Un mes para cada uno. ¿Para qué? Para que tú trabajes un mes, pero descanses 11. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que nos falta la sabiduría en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el templo, en nuestro ministerio, para saber que Dios te llamó, pero pídele sabiduría para saber quiénes son los que van a trabajar contigo en esta área, en este ministerio, quiénes van a hacer esto, quiénes van a hacer lo otro, porque todos no lo podemos hacer una misma persona, ¿verdad? Porque no somos pulpo. Entonces, aparte porque nos agotamos y entonces viene el estrés, viene el agotamiento mental, viene ya yo no voy a hacer más nada porque yo estoy cansada, ¿Cómo no vas a estar cansada si te has pasado 7 días de la semana, 24 horas, haciendo tú sola lo que deberían hacer 2, 3, 4 personas, ¿verdad? ¿Cómo no vas a estar cansada si te has pasado un año lidiando y haciendo tú todo el trabajo que le corresponde a 15 personas? Entonces, estaba tan lleno Salomón de sabiduría que supo encargar el trabajo y delegar el trabajo en gobernadores, encargados de hacer cualquier función relacionada con lo que tenían que hacer. Y fíjense, vamos al verso 20 para terminar aquí con este verso. Dice, los habitantes de Israel y Judá eran tantos como la arena del mar, que no se puede contar. Oiga, si nosotros aquí estamos batallando con 5 gente que tenemos alrededor de nosotros, imagínese usted, Salomón, lidiar con todo aquel pueblo que dice que eran tantos como la arena del mar. ¿Cuántos cerebros? Que no se puede contar. ¿Cuántas ovejas y cuántos cabritos había allí? Mira mi cabrito. Pero fíjense. No, son tus ovejas, muchachas. Fíjense cómo sigue el verso. Tenían comida. Ay, qué lindas esas princesas. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo sigue la palabra? Dice, tenían comida y bebida de sobra y eran muy felices. ¿Por qué eran felices? Porque estaban llenos, estaban saciados, tenían todo lo que necesitaban para vivir. Nosotros también somos felices cuando tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, ¿verdad? Cuando tenemos ropa para ponernos, cuando tenemos abrigo cuando hay frío, cuando tenemos una sombrilla cuando hay calor, ¿verdad? Entonces, ellos eran felices porque ellos habían prosperado. Ellos tenían todo lo que necesitaban. ¿Gracias a quién? A ese rey lleno de sabiduría. Entonces, fíjense lo interesante de cómo se traduce la sabiduría de Salomón para gobernar al pueblo de Israel, que no era un pueblo fácil, ni era un pueblo obediente, y era un pueblo rodeado de muchas cosas que lo estaban alando todo el tiempo y atrayendo a hacer cosas que no le agradaban a Dios y hacer lo malo. Cómo la sabiduría de Salomón se tradujo en prosperidad y bienestar para todos los ciudadanos del reino. Y es que cuando Dios nos da sabiduría, no es que, ay, mira, si yo voy a ser aquí la más sabia, la más inteligente, la de más conocimiento, la que yo hablo y todo el mundo cae a mis pies. No, 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 no. La sabiduría que Dios nos da se traduce no solamente en bienestar y en logros para ti, sino en bienestar y en logros para los que te rodean. Dígase su familia, dígase los compañeros de trabajo, dígase sus vecinos, diga los hermanos de la iglesia, diga el ministerio que usted dirige. Todos van a vivir contentos. ¿Por qué?
porque van a estar satisfechos, porque la sabiduría que Dios le dio a usted y a mí para liderar en cualquier ámbito va a traer prosperidad y bienestar. Va a traer prosperidad y bienestar. Y así termina, así termina la clase de hoy, donde dejamos claro que es muy importante la sabiduría en nuestras vidas. No cuando el zapato nos apriete y no sepamos qué hacer y estamos en una situación difícil, ay, déjame ahora buscar a Dios y pedirle sabiduría. No. Cada día de nuestras vidas, porque cada día de nuestras vidas no tenemos cosas difíciles que resolver. Todos los días se nos presentan, las cotidianas son las más difíciles. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría, que nos va a dar más de lo que le pedimos. Amén. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana y nos vemos el próximo domingo. En el silencio de la mañana, antes de caminar, busco tu rostro, Padre, tu guía para empezar. Las decisiones del día a día no las quiero tomar sin esa luz del cielo que me enseña a caminar. No es con mis fuerzas, tampoco es mi intuición. Vengo a tu mesa, rindiendo el corazón. Frente a los mapas del mundo, sé que me puedo perder, pero tu libro de vida me da el entendimiento con poder. Te pido la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para moverme en justicia, para moverme en tu amor, porque tu sabiduría no es un logro personal, no es solo un bienestar para mi propio altar. Si tú me guías, se tiene que notar en bendición para todos los que me ven caminar. Para mi hermosa familia, un refugio de paz. Para mis hermanos en la fe, un hombro en quien confiar. Con mis compañeros de trabajo, integridad y labor. Y para cada vecino, ser un reflejo de tu amor. En el ministerio donde sirvo,